La noche se cernía sobre un antiguo castillo rodeado de bosques sombríos y colinas en perpetuo silencio. El viento azotaba las ramas secas de los árboles, creando un siseo inquietante que anunciaba la llegada de algo mucho más tenebroso que la propia oscuridad. Un carruaje solitario avanzaba por el camino lleno de baches, apenas alumbrado por la tenue luz de las antorchas que pendían de sus costados. El cochero, aterrado ante la presencia que lo esperaba, temblaba con cada golpe de viento, convencido de que en cualquier momento vería surgir una sombra pavorosa entre los árboles retorcidos. Los caballos relinchaban nerviosos, presentían un mal que los humanos rara vez logran percibir. Cada crujido del viejo vehículo parecía amplificar esos temores, y el ambiente denso y sofocante preludiaba el horror que anidaba en aquel dominio ancestral. Se contaba que en la región, mucho tiempo atrás, los lugareños solían cavar zanjas alrededor de sus casas y bendecir con rezos cada rincón para resistir un mal legendario. A medida que el carruaje se acercaba al castillo, surgían recuerdos de presuntas desapariciones, historias de viajeros que jamás regresaban de esas tierras. Hacía décadas que pocos osaban transitar por ese camino y, sin embargo, aquella noche el cochero llevaba un encargo que no podía rechazar: cumplir con la voluntad de un noble de aspecto refinado, dueño de esa fortaleza recluida. La promesa de monedas de oro había sido más fuerte que las incontables leyendas de muerte y desgracia. A la entrada del castillo, dos grandes puertas de madera negra se abrieron con un chirrido penetrante, casi un lamento. En lo alto de la escalera de piedra, un hombre alto, extremadamente pálido, aguardaba con un porte elegante. Sus ojos brillaban bajo la tenue luz de las antorchas, y una sutil pero aterradora sonrisa le cruzaba el rostro. Era el conde, una figura antigua, rodeada de misterio, cuya reputación evocaba pavor en cada palabra que los lugareños susurraban. Su presencia tenía algo de sobrenatural, un magnetismo malsano que empujaba a la curiosidad pero a la vez provocaba escalofríos. Inclinó la cabeza en señal de cortés bienvenida, con gestos refinados que contrastaban con la imponente oscuridad que emanaba de él. El interior del castillo era un laberinto de pasillos largos y fríos. Los muros de piedra estaban adornados con tapices polvorientos y pinturas de rostros pétreos, cuyos ojos parecían seguir los pasos de quien atravesara esas galerías. El silencio era tan abrumador que incluso el murmullo del propio aliento resonaba como un eco aterrador. La tenue luz de las velas proyectaba sombras danzantes que se retorcían en las paredes, evocando fantasmas que parecían listos para abalanzarse sobre el visitante desprevenido. En cada rincón, una sensación de pesadez oprimía al espíritu, como si incontables secretos oscuros observaran desde las sombras, aguardando el momento preciso para manifestarse. El conde, con su voz suave y casi hipnótica, ofreció al invitado un lugar en una de las antiguas habitaciones de huéspedes. Las ventanas daban a un foso cubierto de maleza y niebla, donde de vez en cuando podían verse brillos inciertos, como ojos hambrientos contemplando a su presa. Aunque la cortesía del anfitrión resultaba exquisita, al mismo tiempo se percibía un desasosiego inexplicable, una opresión en el pecho que aumentaba cuando aquellos ojos carmesí se fijaban en la persona que tenía delante. Nadie podía sostenerle la mirada sin sentir que su conciencia se perdía en una terrorífica oscuridad. La primera noche transcurrió en un estado de pánico velado. Crujidos imprevistos recorrían el lugar. Parecía que las paredes respiraban, que fluía un aire gélido y que, desde lo más profundo de la estructura, se escuchaban susurros en lenguas ininteligibles. Era casi imposible conciliar el sueño. Se contaba que, años atrás, un joven aventurero había llegado al castillo y jamás se supo de él. Historias como esa daban vueltas en la mente, alimentando la creciente angustia que se adueñaba de cada rincón del pensamiento. Entre la penumbra, surgían la imagen tétrica del conde y sus gestos inhumanamente delicados, sus colmillos sutiles que se intuían tras una sonrisa contenida, su mirada penetrante capaz de dominar la voluntad con apenas un par de palabras. A medida que pasaban los días, la atmósfera se volvía más siniestra. Se percibía un cambio en el ambiente nocturno, los lobos aullaban con urgencia, como alertando de un peligro sobrehumano.
Las ratas, atrevidas, salían de los muros y recorrían los pasillos en hileras, como si obedecieran un llamado que nadie comprendía. Los espejos antiguos, cubiertos de polvo, reflejaban imágenes distorsionadas, a veces, mostrando una forma translúcida junto a quien se atreviese a mirar. Pequeños temblores recorrían la piedra del castillo, como si el lugar mismo estuviera vivo, latiendo con un pulso oscuro que respondía a la voluntad del conde. En medio de esa creciente tensión, el visitante comenzó a escuchar gemidos nocturnos, murmullos de voces que parecían pedir ayuda desde alguna cámara oculta. Una noche, siguiendo esos sonidos angustiantes, atravesó corredores sin fin, descendió escalones apenas iluminados por su candil y alcanzó una cripta subterránea. El lugar era helado, el olor a moho y putrefacción hacía difícil respirar. Vio ataúdes alineados en los rincones, cubiertos de telarañas y ornamentos antiguos. Al fondo, distinguió uno más lujoso, adornado con un escudo de armas desgastado. De pronto, un movimiento leve sacudió la tapa de ese ataúd, y un escalofrío indescriptible recorrió su espalda, pues comprendió que aquello no era ningún reposo eterno sino una cárcel de la que emanaba un poder sombrío. Una mano pálida asomó, seguida por la figura del conde, que emergió sin prisa, con una serenidad escalofriante. Sus ojos rojos centellaron al advertir la presencia del intruso. Un silencio mortal se apoderó del ambiente, roto solo por las gotas de agua que caían desde las bóvedas. En ese instante, toda la blancura fantasmal del rostro del conde se volvió una máscara de furia contenida, y su sonrisa carente de vida reveló colmillos largos y afilados. Un aire frío se levantó, como si la mismísima muerte se hubiera encarnado en él, y la oscuridad pareció cerrar las salidas para quien se había atrevido a interrumpir su descanso. Desesperado por sobrevivir, el visitante retrocedió, buscando en vano una salida segura. Cada paso reverberaba en el silencio opresor. El conde no se apresuró, parecía gozar del pánico que invadía la cripta, avanzando con calma, alimentándose de la adrenalina que brotaba en cada latido de la víctima. Bajo la penumbra, casi se podía oír la respiración agitada del intruso mezclada con un latido intenso que golpeaba sus oídos. Y, en ese terror puro, comprendió que no encontraría salvación. Mientras cruzaba uno de los pasillos que llevaba a la superficie, tropezó con una piedra y cayó al suelo frío. Las sombras danzantes de las antorchas mostraban la silueta del conde, imponente como un depredador acechando a su presa. El juego macabro era el deleite de aquella figura diabólica. Al fin, el visitante sintió como la mano rígida del vampiro se cernía sobre su hombro. El miedo se convirtió en un forcejeo inútil, era como si las fuerzas residuales del cuerpo se extinguieran al contacto con esa presencia maldita. La mirada del conde era un abismo imposible de resistir. Con un susurro sibilante y penetrante, apagó la última chispa de esperanza. Desde esa noche, los habitantes de la región comenzaron a notar un cambio todavía más aterrador. Aullidos insoportables se entremezclaban con alaridos humanos en la profundidad de la noche. El bosque parecía cobrar vida, y algunas ventanas amanecían manchadas de un vino oscuro que ningún aldeano se atrevía a oler, porque temían descubrir que en realidad no se trataba de vino. Las desapariciones se multiplicaron. Familias enteras dormían sobresaltadas, rezando con fervor que las puertas y los candados contuvieran al mal que reinaba en la oscuridad. Sin embargo, no había protección suficiente contra lo que vagaba bajo las estrellas. Nadie escapaba de la sombra del conde y de su sed insaciable. Con el pasar de las semanas, la atmósfera se volvió insoportable. Mujeres y hombres que cruzaban los límites del bosque eran encontrados pálidos y con la mirada perdida, aferrados a la vida con un hilo invisible de terror que pronto se quebraba. A veces, en las orillas del río cercano, aparecían barcas libres, sin remero, cubiertas de niebla y con un siniestro silencio que sugería un pasaje en la noche, un viaje de ida sin retorno. Los ancianos se ocultaban tras las puertas reforzadas, recordando las viejas historias de la llegada de un extraño caballero siglos atrás, cuyas pérdidas sangrientas habían ennegrecido el nombre mismo de aquella tierra. Y, en el corazón de cada palabra susurrada,
resonaba el eco de una verdad que nadie podía negar: el conde había regresado para saciarse. Una madrugada, en lo que parecía un último intento de desalojar el mal, un pequeño grupo de aldeanos reunió el coraje para internarse en el bosque y llegar hasta el castillo. Portaban cruces grabadas en plata, ajos colgados al cuello y oraciones antiguas aprendidas de generación en generación. El camino estaba poblado de bruma. El ulular del viento parecía transformarse en gemidos, y en cada esquina de la arboleda emergían abrazos de sombras, como criaturas hambrientas que intentaban detener a los intrusos. El grupo avanzó con el corazón oprimido, sintiéndose acechado por ojos rojos que latían entre la maleza. Abrieron las pesadas puertas con gran esfuerzo. Adentro, la penumbra era casi sólida. Unos cuchicheos siniestros les erizaron la piel. Mientras exploraban las mismas galerías interminables que habían atrapado a tantos viajeros, vieron imágenes fugaces de seres espectrales que cruzaban por corredores lejanos, llamándolos con voces distorsionadas. En los muros, las viejas pinturas parecían cobrar vida, reflejando miradas desafiantes. Con un escalofrío atroz, comprendieron que todo en el castillo estaba vivo, poseído por la esencia maldita del conde. Cada paso les acercaba a lo inevitable: hallar, aunque fuera por un instante, a ese ser imperecedero que los acechaba desde las sombras. Al descender a la cripta, vieron la hilera de ataúdes y notaron que uno estaba abierto, vacío. Sintieron un impulso de abandonar el lugar, pero ya era tarde. Su aliento se enrareció de pronto, como si un frío sepulcral succionara el calor del aire. Sintieron un soplo gélido tras sus nucas. El conde se alzaba a sus espaldas, con una expresión de triunfo y ferocidad inhumana. Sus ojos rojos despedían un brillo oscuro. Antes de que pudieran reaccionar, la mano blanquecina se clavó en el cuello de uno de los aldeanos, aniquilando su voz en un quejido sordo. Fue un acto veloz, sin tiempo para la defensa, sin chance de luchar contra esa fortaleza sobrenatural que parecía encarnación de la noche misma. El caos se desató. Las antorchas cayeron al suelo, iluminando rostros desencajados de terror, mientras el eco de los gritos reverberaba en las bóvedas. Intentaron alzar las cruces, pero parecían tan ineficaces como simples adornos frente a la ira del vampiro. Uno a uno, el conde los enfrentó con una agilidad que desafiaba toda lógica. Ellos forcejaban, gritaban, corrían por las estrechas escaleras, topándose con paredes que parecían desplazarse para cegarlos en la oscuridad. La sangre se derramó sobre los antiguos ladrillos, alimentando una espiral de horror que crecía con cada segundo. Gritos desesperados quedaron atrapados en el recinto, mezclados con el aullido ensordecedor que surgía de la garganta del conde, victorioso en su festín maldito. No hubo un final glorioso ni una tregua esperada. Aquellos que se internaron con valentía en el castillo se perdieron en sus muros sin dejar rastro, y las pocas pertenencias que llevaban quedaron desperdigadas en el patio, testigos mudos del desastre. Al despuntar la mañana, las puertas del castillo se cerraron solas, con un estrépito que resonó en la lejanía. Nadie regresó para contar los horrores que allí vivió, y el viento, cargado del hedor de la muerte, se llevó cualquier alarido que hubiese intentado escapar. En la aldea, el silencio de aquellos que esperaban noticias se convirtió en un tormento que los condenó a convivir con la certeza de que el conde jamás sería detenido. Desde entonces, el nombre de ese lugar es pronunciado con temor y odio. Las noches se volvieron eternamente peligrosas. El caos del bosque, habitado por bestias al servicio del vampiro, acecha a cualquiera que se atreva a cruzar el límite prohibido. Se repite una y otra vez la misma historia: un ser inhumano vaga entre las sombras para nutrirse de la vida de los incautos. Y en lo más profundo de la penumbra se mantiene el castillo, como un corazón corrupto que palpita con la sangre de los que han perecido. El conde, indiferente a la piedad, carcajea en la penumbra, sabiendo que su propia existencia es imperecedera y que su dominio será eterno. No hay rescate ni esperanza, solo miedo y terror. Y así, el reino de la oscuridad prevalece bajo la mirada burlona del monstruo insaciable que jamás dejará de acechar. Si te gustó el video,
Por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.